Hola traders, semana del 27 de junio, grabamos este vídeo a las 10:15 de la mañana, hora española peninsular aproximadamente, y como titular de la semana podríamos decir que continúan los rebotes en los principales índices. Esta semana además arranca con este default artificial que se ha producido con la deuda rusa, que de momento no está teniendo ninguna consecuencia en los principales mercados financieros, y una importante caída en la volatilidad de las principales divisas, sobre todo aquellas que están cruzadas con el dólar. Aquellos pares de Forex que están cruzados con el dólar han tenido una gran caída en la volatilidad. Pero vamos a verlo con más detalle. Analicemos primero qué es lo que ocurrió la semana pasada. Semana pasada que, vino marcada por... A ver, vamos a ponerlo aquí para que lo veamos todos mejor. El lunes vimos que era festivo en Estados Unidos, pero bueno, lo más importante fue que el martes, si hablamos de Australia, compareció el presidente del Banco Central australiano, el Royal Bank of Australia. Se publicaron sus actas también y de ahí se obtuvo la información de que van a actuar de una forma muy similar al resto de principales bancos centrales. Van a ir subiendo tipos de interés a medida que así lo exija la inflación. Por lo tanto, su programa a lo largo del año va a ser de ir subiendo tipos de interés y confían en que el mercado laboral siga fuerte. Es decir, digamos que como no ven sangrar al mercado laboral, como no ven sangrar a la economía, se mantienen confiados en que tienen margen de subida de tipos de interés. Como estamos comentando en las pasadas semanas, es una maniobra algo arriesgada por parte de los bancos centrales, pero la verdad es que no les queda mucho más margen de maniobra, ¿no? El miércoles se publicaron datos de inflación en el Reino Unido y bueno, tal y como se esperaba, el 9,1%, pues así fue, 9,1% de inflación interanual, que es una cifra disparatada, ¿no? Más de un 9% de inflación en el Reino Unido, que nos lo iba a decir hace tan solo un año, ¿no? Y ya no hablemos de dos. En Canadá también hubo datos de inflación, esta vez publicados mes a mes, y sorprendió, pero por el lado negativo. Se esperaba un 1% y fue del 1,4%. También compareció, ese mismo día compareció Powell, el presidente de la Fed compareció en el comité del Senado y hizo unas declaraciones en el sentido de que admite que la recesión es posible y también que va a ser muy complicado. Concretamente dijo que sería un reto conseguir el aterrizaje suave. Usó la palabra reto, ¿no? Realmente es un reto, es decir, en un entorno en el que la economía no está precisamente recalentada, sino que lo que hay es una inflación principalmente, tiene otros componentes, también tiene componente monetario, pero tiene un principal componente de oferta. En un entorno así, subir bruscamente los tipos de interés, pues el riesgo de provocar una recesión es muy alto, ¿no? Pero algo hay que hacer, porque con inflaciones de estas magnitudes, pues en tan solo 2 años el 20% del valor monetario del dinero en nuestros bolsillos se ha volatilizado, ¿no? Con lo cual, eso tampoco es, eso también provocaría una recesión, ¿no? Entonces, el jueves tuvimos, como indiqué la semana pasada, el jueves iban a salir los datos más importantes para esa semana y fue toda la lluvia de PMIs que se publicaron para Europa y Estados Unidos y prácticamente todos, los vemos en color rojo porque prácticamente todos salieron peor de lo esperado. Es decir, se esperaba, eh, es verdad que todos por encima de 50, mientras estén por encima de 50 se considera que hay expansión económica, pero aquí lo importante es la tendencia. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, al PMI de manufacturas en Alemania y le damos al gráfico, vemos como la tendencia es bajista y acercándose peligrosamente al nivel de 50, ¿no? El nivel que nos indica que sirve de línea de separación entre expansión económica y contracción económica. Cuando está por debajo de 50 se considera contracción económica y por encima de 50 expansión económica. Pues bueno, todos esos PMIs salieron peor de lo esperado, salvo alguno concreto, pero en la inmensa mayoría salieron peor que lo esperado, ¿no? Veremos en los próximos meses estos datos de PMI qué tal datos van arrojando, a ver si en algún momento
doblegan la curva, esa palabra que ahora es tan famosa. En todo caso, los mercados pues no reaccionaron negativamente a estos datos y digamos que están más pendientes de los titulares de los principales bancos centrales que de los datos de calendario, ¿no? O los datos económicos que se van publicando, ¿no? ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, esta semana no tenemos un calendario de noticias con demasiadas noticias, no hay grandes citas económicas a nivel de calendario. Destacar que tenemos estos días hasta el martes, sí, hasta el martes tenemos reuniones del G7, que como sabéis es, bueno, es un organismo, no es ni siquiera un organismo, es una especie de asociación compuesta por Canadá, Italia, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, donde se reúnen pues sus principales dirigentes económicos y políticos para tratar temas de interés, ¿no? Está cerrado a medios de comunicación, pero bueno, siempre hay algún titular que surge de ahí, ¿no? De momento no ha habido grandes titulares. El miércoles tenemos los presidentes. Hay un evento poco habitual y es que en un único evento, en este caso en Portugal, se reúnen los presidentes, o coinciden, mejor dicho, los presidentes del Banco Central, la presidenta del Banco Central Europeo, el presidente del Banco de Inglaterra y de la FED. Bueno, más allá de lo curioso que sea que coincidan en un mismo evento y que vayan a realizar declaraciones en una franja horaria muy aproximada, no se esperan grandes sorpresas, más allá de lo que ya han venido comunicando en las pasadas semanas, ¿no? Entonces, aunque en el calendario lo veráis marcado de rojo por la importancia que tiene cada vez que estos individuos pues, publican sus opiniones o las de su institución, la institución que representan, no se espera que haya grandes cambios en todo lo que ha acontecido en las semanas pasadas, ¿no? El jueves, bueno, se publica la inflación subyacente en Estados Unidos y bueno, se espera que siga siendo, seguramente se espere que siga siendo datos negativos, ¿no? de inflación, como ha venido pasando en las pasadas semanas, ¿no? Y el viernes habrá un dato de PMI en Estados Unidos, ¿no? De nuevo, habrá que ver la tendencia cuál es para este PMI. El pasado dato fue de 56, la tendencia continúa siendo bajista y veremos si se produce un rebote, por el contrario continúa hacia abajo. En todo caso, como digo, los principales índices bursátiles pues han reaccionado bien a los datos de la semana pasada, porque la semana pasada inició con el amago de un posible rebote que a lo largo de la semana se fue confirmando. Estamos viendo ahora el SP500 en gráficos diarios y hemos visto a lo largo de toda la semana cómo se ha mostrado fuertemente alcista en el muy corto plazo, es decir, una tendencia de una semana, ¿no? Sin embargo, la estructura sigue siendo netamente bajista, es decir, ha rebotado con fuerza y ha vuelto a superar el 3.800, que era el nivel de soporte que se convirtió en resistencia una vez que fue superado. Está rebotando muy sobrecomprado, está muy sobrecomprado porque lleva unos cuantos días en verde, con tendencia alcista en ese periodo, pero este movimiento de aquí, viéndolo en su total magnitud, en la magnitud completa de la corrección que están realizando los principales índices, pues sigue siendo bajista, ¿no? Seguimos teniendo esta corrección bajista, ¿no? Está por ver en los próximos días qué es lo que ocurre. De momento, indicar que este nuevo mínimo de aquí lo ha realizado con divergencia en los osciladores. Este es el MACD concretamente. Y bueno, hay divergencia, lo único que nos indica es que realizó un nuevo mínimo con menos impulso, momentum que el mínimo anterior, ¿no? No quiere decir, simplemente porque tengamos un MACD dando divergencia, no quiere decir que esto ya se vaya a dar la vuelta y se vaya a ir al cielo, ni mucho menos. Solo es un dato que podría estar anticipando un posible final de este movimiento bajista, pero que necesitaríamos, para verlo mejor, para verlo con más claridad, necesitaríamos una confirmación en la acción del precio del tipo una pauta de agotamiento con rotura de confirmación
de línea de confirmación. Es decir, imaginaos que ahora este movimiento, por lo que sea, realiza una corrección y tras esa corrección ataca una línea de confirmación que pudiera estar situada aquí o aquí. Habría que ver la forma que adquiere esa pauta de agotamiento, ¿no? Si tuviéramos un hombro, cabeza y faltaría por dibujar el otro hombro, si se rompiese la línea de confirmación, entonces sí tendríamos confirmación técnica de que este movimiento bajista se ha terminado. De momento solo tenemos una de las posibles primeras señales de que se podría ocurrir, pero esta señal podría quedar anulada en cualquier momento si continuase el movimiento bajista. De momento, la estructura sigue siendo netamente bajista. Eso sí, quería llamar la atención sobre este hecho porque era la primera vez en bastante tiempo que teníamos una divergencia tan clara, ¿no? En mi opinión, pues lo más seguro es que realice algún tipo de corrección en algún momento, ¿no? Da la impresión de que la peor digestión sobre las noticias de subidas de tipos y el miedo a provocar una recesión ya se está produciendo. Mientras sigan llegando buenos datos económicos de las principales empresas, es posible que finalice la corrección bajista de las bolsas. Ahora bien, con costes de producción tan elevados, inflaciones tan elevadas y demás, pues las cuentas de explotación de las empresas tarde o temprano se van a ver afectadas, no cabe duda, ¿no? Y eso se va a ver afectado también en el empleo, en el consumo. Entonces, está por ver, pero de momento es llamativo este rebote que hemos tenido en las principales bolsas, ¿no? En el Nasdaq ocurrió pues más de lo mismo. También tenemos la divergencia, también tenemos este rebote y nada que añadir al respecto. En Alemania, en el índice alemán, está la cosa un poquito peor porque aunque ha habido el rebote es mucho más tenue, no ha superado en ningún momento esta resistencia, este soporte convertido ahora en resistencia que tenemos aquí y por lo tanto es netamente más bajista todavía. Tendríamos que ver la rotura de este nivel, que sería una resistencia convertida ahora en soporte, para pensar en continuación de estas tímidas subidas que hemos tenido, ¿no? Por el momento, ahora es más probable que aguante este nivel y que continúen las caídas, ¿no? En el FTSE lo que tenemos es un aumento de volatilidad importante. Fijaos, estas dos velas qué volatilidad tienen, pero lo más relevante es que el 7000 ha aguantado. El nivel 7000 ha aguantado, ha recuperado el 7200 y está por ver si realiza una corrección y un nuevo intento de atacar los máximos históricos en torno al 7700 o por el contrario, intenta atacar de nuevo el nivel 7000. El nivel 7000 ha aguantado con claridad, con mucha claridad, ¿no? Entonces, de momento es un nivel de soporte bastante relevante. Si nos vamos a España, España sigue aguantando el nivel 8100. Aquí lo vemos, que está aguantando bien los embates, ha tenido embates constantes durante las pasadas semanas y la apertura de la semana de momento es fuertemente alcista, ¿no? Veremos si vuelve a atacar este 8100 o por el contrario inicia una secuencia alcista que por el momento no se ha iniciado. Nos falta una estructura alcista, no existe de momento. De momento, digamos que tenemos un nivel de equilibrio en torno al 8200. ¿Vale? Entonces, de momento está indefinido en torno al 8200 y está por ver si este nivel de soporte aguanta y se genera una estructura alcista que intenta atacar estos máximos en torno al 8700 o vuelve a atacar este soporte de 8100 y si rompiera el 8100 y lo rompiera con contundencia, con claridad, 8100 que casi se ha ido reciclando hasta un nivel 8000, pues quedaría espacio libre para caídas más grandes, ¿no? Y vamos con Japón, porque Japón, ojo con Japón, que tras esta fuerte caída que tuvo hace unas semanas, está iniciando una pequeña pauta alcista, una pequeña estructura alcista. Fijaos cómo realizó aquí un máximo, una corrección y ahora está superando el máximo anterior y continúa realizando este movimiento alcista, ¿no? El camino lo tiene relativamente despejado hasta sobre todo el 28.000 para continuar este movimiento alcista y ha aguantado claramente el 25.700, lo ha aguantado claramente, ¿no?
Entonces ahora mismo es el que tiene el camino más despejado en estos momentos Japón, que no venía de grandes caídas, sino venía de una estructura mucho más lateral. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a China, pues muy llamativo también porque continúa la tendencia alcista de China, rompió el 14.000, que era un nivel relevante que marcamos y comentamos en semanas anteriores, y ahora ha roto el 14.500 y se le está despejando el camino para nuevas subidas, ¿no? El 15.000 es una siguiente parada obligatoria, pero bueno, continúa la estructura alcista en China. Vámonos con las divisas, comenzando con el dólar americano, en el que vemos dólar, la cesta, digamos, el dólar index, ¿no? En el que vemos esta estructura tan solapada de precios que veremos que se va a repetir en el resto de pares, ¿no? Van a mandar esta estructura de precios tan solapada, nos está indicando un consenso por el momento en el mercado que no quiere ver un dólar ni más fuerte ni más débil, no lo quiere ver en torno, está esperando nuevos acontecimientos, lo quiere ver en este entorno, ¿no? Por lo tanto, aunque técnicamente la estructura alcista continúa, porque no hay nada que nos indique que esta tendencia alcista haya finalizado, de momento se está tomando un descanso, una corrección más temporal que en profundidad de precio y bueno, habrá que ver si se da por finalizada, si en las próximas semanas se mantiene lateralizado, seguramente podríamos dar por finalizada esta tendencia alcista, ¿no? Si nos vamos al euro dólar, vemos que, bueno, tal como hemos venido pronosticando en semanas pasadas, el rango más probable es el que se está manteniendo, ¿no? Ya comentamos que seguramente aguantaría el 1,04, así lo ha hecho, y que se iba a mantener entre el 1,04 y el 1,08, y se está creando esa zona de equilibrio en torno al 1,05 o 1,06. Ahí lo vemos. La misma estructura, ¿veis? Esta estructura de velas que veíamos en el dólar americano, que es esta, solo que invertido, con la forma invertida, como es lógico, porque aquí el dólar está en la contrapartida. Lo vemos aquí en el euro dólar. Y en la libra dólar sigue la tendencia bajista, si bien esta estructura, la misma estructura solapada, se está manteniendo también, ¿no? Iniciada o liderado, digamos que este movimiento está liderado totalmente por el dólar. Lo que es el cruce, lo que es el par, está liderado principalmente por el dólar en estos momentos, ¿no? Así que vemos que, aunque la tendencia técnicamente continúa, también se está tomando una pausa. Y el dólar yen, la semana pasada hizo un intento de superar el máximo que no lo consiguió, pero finalmente lo ha conseguido, tímidamente a superar el máximo anterior, pero con poca fuerza, con poco impulso, con timidez, y luego se nos ha quedado ahí varios días completamente parado, ¿no? Lo ha superado con dificultades. Sigue siendo muy alcista, pero al igual que ocurre con el dólar index, es probable que se tome un descanso temporal o realice una corrección temporal en el sentido de permanecer cierto tiempo en equilibrio a la espera de nuevas noticias. Pero si rompiese de nuevo este máximo, pero tendría que romperlo con más ímpetu, con más ganas, entonces podría reanudarse la tendencia alcista, ¿no? Si no lo hiciera y se quedase en movimientos laterales, pues en próximas semanas podríamos ver el final de este movimiento alcista. Vamos con las criptos que han tenido un suave rebote en los últimos días, pero muy, muy suave, porque siguen siendo, aquí estamos viendo el Bitcoin en diario, siguen siendo netamente bajista, como podemos ver, ¿vale? Pues aunque ha tenido ahí un pequeño rebote que a algunos les hace ver la esperanza, que es este rebotito de aquí, vemos que es un rebote con una estructura muy similar a la que hemos estado viendo en el par de divisas en el dólar, ¿no? Es casi un movimiento lateral más que un rebote, ¿no? Ahora bien, quiero destacar el hecho de que el precio realizado en Bitcoin, el precio realizado viene a ser el precio medio de adquisición por parte de... Son datos obtenidos del propio blockchain que cualquier analista puede analizar. Entonces, el precio medio de los propietarios de Bitcoins, tanto de largo plazo como corto plazo, está en torno a... Es esta línea amarilla que veis aquí
y está en torno a los 22.000, 23.000, 22.500 dólares. Esto quiere decir que ahora mismo, si nos fijamos en la historia del Bitcoin, esta línea amarilla ha venido actuando de soporte tradicionalmente, ¿no? Entonces, hay analistas técnicos que consideran que, puesto que ha venido actuando de soporte y muy pocas veces ha estado el precio por debajo del precio realizado, o sea, la cotización del Bitcoin pues estuvo aquí por debajo en el 2012, estuvo también aquí hacia el 2015, estuvo aquí también hacia inicios del 2019, el inicio de la pandemia, perdón, del 2019, y estuvo aquí durante la pandemia muy poquito tiempo en 2020, ¿no? Y ahora vuelve a estarlo, ¿no? Entonces, como hay un principio en análisis técnico que dice que la historia tiende a repetirse o los gráficos tienden a repetirse, hay analistas que consideran que va a actuar de soporte y que en cualquier momento puede provocarse un rebote alcista en el Bitcoin. Bueno, es un poco aventurado por el hecho de que es un histórico muy pequeño el que tenemos, ¿no? Pero desde luego es un dato adicional a tener en cuenta. Yo más bien me inclino a pensar en el hecho de que si las bolsas o los principales índices confirmasen en próximas semanas el final de la corrección e iniciasen algún tipo de movimiento alcista más claro, más definido, más estructurado, podríamos ver un movimiento alcista también en las principales criptos, ¿no? Concretamente en Bitcoin y Ethereum. Por el momento no está siendo así. Por el momento sigue siendo una estructura netamente bajista y ojo porque si perdiese este nivel se despejaría el camino para caídas mayores, ¿no? Pero necesitaríamos ver una estructura alcista del tipo máximos, mínimos, máximos y mínimos crecientes para poder pensar que hay algún tipo de movimiento alcista. De momento esto no es más que un mínimo y tímido rebote sin demasiadas consecuencias por el momento. Si nos vamos a las materias primas, el crudo continuó cayendo, un ligero rebote ahí en el que ha respondido muy bien a la directriz alcista que tenemos aquí, la tocó y ha rebotado ligeramente. Y bueno, como siempre digo, mucho cuidado con el crudo porque es un mercado muy intervenido con mucha... con muchos riesgos geoestratégicos y por lo tanto no siempre funciona bien el análisis técnico en entornos así, ¿no? Sigue estando muy volátil y de momento esta estructura sigue siendo alcista, es decir, podría rebotar y continuar en su movimiento alcista. Es verdad que es un canal alcista con poca inclinación, pero es alcista, ¿de acuerdo? Y no se espera, geoestratégicamente no hay noticias de ningún tipo que nos hagan pensar que la cosa puede cambiar, ¿no? Entonces, técnicamente vemos una estructura alcista y geoestratégicamente se sigue viendo escasez y problemas logísticos por la guerra de Ucrania con el tema del petróleo. Así que lo más probable es que siga siendo alcista. Si nos vamos al oro, el oro sigue enroscado en torno a su nivel de equilibrio de 1850 y sin ninguna novedad de momento, ¿no? Los niveles superiores 1875 y 1800 son los que nos marcan el rango de este movimiento lateral, ¿no? Hay una novedad en las materias primas que quiero destacar, que es el cobre, y es que el cobre ha roto este nivel de soporte que era importante porque si lo rompía podía significar el inicio de una estructura bajista. Y es lo que ha ocurrido. Es decir, en estos momentos se ha roto el nivel 9000 y fijaos que tenemos nuevos mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Es decir, se ha iniciado una estructura bajista en el cobre desde el momento en el que se rompió este nivel de aquí, ¿no? Entonces el cobre ahora mismo es bajista desde el momento en que perdió este nivel y se da por finalizada toda esta estructura alcista que ha tenido desde aproximadamente marzo, desde el inicio de la pandemia. Podemos decir que esta estructura alcista se ha perdido y veremos, habrá que estar muy atento, de momento ha aguantado relativamente bien este nivel de soporte que está en torno al 8100. Aquí lo tenemos, este nivel de soporte de momento ha aguantado bien y en las próximas semanas veremos si continúa la estructura bajista o por el contrario
intenta atacar, perdonar, intenta atacar y volver a superar el nivel 9000. Muy bien, bueno, pues este es el repaso de la semana. Veremos, como digo, si continúan los rebotes o continúa y se genera algún tipo de estructura alcista más clara. De momento no podemos tratar más que estas subidas de la semana pasada de las bolsas como un simple rebote, un rebote con fuerza, pero un simple rebote dentro de toda la estructura bajista. Divisas y Bitcoin y Ethereum sin volatilidad, oro totalmente lateral, atento al cobre porque podría realizar un movimiento bajista de cierta importancia. Por cierto que para muchos el cobre es un indicador adelantado de la salud de la industria mundial, el precio del cobre, porque anticipa reducciones en la producción futura de muchos productos que están relacionados con el cobre. Y será algo que iremos viendo en las próximas semanas. En todo caso, mucha precaución con el trading, como siempre. Espero que haya sido muy útil este análisis y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.